¿Qué onda? Soy Alan Ávila y hoy vengo a recomendarles 4 libros de terror que creo que son una joyita, o por lo menos para mí lo fueron. Y pues para que aprovechen su cuarentena con algo y que no desperdicien sus vidas en nada más ver TikToks. Vengo a recomendarles 4 libros, como ya lo dije 10 veces. No necesariamente son los 4 mejores libros de terror que yo he leído en la vida, y probablemente tampoco los que ustedes lean. Solo creo que estos 4 libros valen la pena por alguna cosa. Primero está El ente de Frank de Felita. Si ustedes lo consiguen, les voy a mandar una taza de café desde aquí porque es un libro muy difícil de conseguir, pero bueno, vale la pena. Este libro habla de una mamá soltera que en algún momento empieza a sentir cosas extrañas en su casa y se da cuenta de que hay algo paranormal sucediendo. No entiende muy bien qué, no entiende muy bien por qué, pero estas cosas se empiezan a agravar y de repente se da cuenta de que lo que busca este ente que está por ahí es poseerla de una manera sexual. Entonces es muy interesante ver cómo una viva lidia con el deseo sexual de un muerto. Y está mezclado con algunas teorías científicas sobre lo paranormal y hay como mucha investigación alrededor de ello en el libro. Creo que vale la pena porque la trama es interesante, atravesando por problemas como lo son las cosas paranormales y sobre todo como esta posición que tiene una madre soltera como muy, muy denigrante de que estás sola y tú no puedes contra el mundo y tienes que hacer las cosas bien porque estás tú sola para criar a tus hijos. Y entonces te atraviesas con un obstáculo muy grande que es algo que además nadie comprende y entonces que te pueden tirar de a loca. Se pone en riesgo la estancia de tu hijo contigo y entonces comienza a hacer tu vida, si ya era complicada, un poco más. Entonces desde ese punto de vista es muy interesante. Posteriormente salió una película basada en el libro que para mí no es una joya de película, está bien hecha, pero el libro es mucho mejor. Disculpen ustedes. Y me parece que lo podríamos comparar un poco con la problemática que enfrenta a la madre en Babadook, que igual es un problema de una madre soltera que después lidia con algo medio paranormal, que podría ser una analogía a la soledad que puedes sentir y que puedes sentir que todo está en tu contra y que el mundo se está derrumbando. Y entonces pues está interesante explorar la manera en que puedes salir de ello. Y pues ya, creo que es un libro que vale la pena. Si lo leen, avisen y comenten ahí qué les parece. Catástrofes. Este es otro libro que es difícil de conseguir ahora en librerías como modernas y que sean librerías de nuevo. Pero en librerías de viejo puedes correr con la suerte de encontrarlo y nomás que no te quieran ver la cara porque pues no vale más de 50 pesos, yo digo. Y así lo conseguí yo. Es una joya de la literatura y también que muchos califican como la mejor película de terror jamás hecha en la vida. Yo no sé si estoy de acuerdo, pero bueno, ahí está. El libro es El exorcista de William Peter Blatty. Y para mí siempre ha sido muy interesante porque yo crecí con mi papá diciéndome que nunca viera esa película, que era lo más terrorífico que iba a poder ver en mi vida, y mi papá casi hasta la fecha llora cuando escucha la cancioncita de esa película. Entonces a mí lo que me genera mucha curiosidad porque lo prohibido atrae. Entonces busqué El exorcista y creo que vale mucho la pena. Es una exploración muy profunda sobre la religión. Es otra madre soltera que se enfrenta a problemas muy fuertes cuando su hija empieza a ser poseída por un demonio. Creo que tiene que ver con el despertar sexual también. O sea, la niña es una puberta que de repente empieza a cambiar de actitud. Creo que podría ser una metáfora sobre ello también. El exorcista está muy bien cuidado, está muy bien documentado. Creo que sirve también como un documental sobre la vida eclesiástica. Se desarrolla en Washington. Te habla también de la crisis que sufre un padre al dejar de tener fe. Y entonces creo que es algo muy humano. Creo que es algo que explora el interior del ser humano de una manera excepcional. Me parece que cuando... hay un dicho popular que es... lo último en perderse es la fe. Entonces, ¿qué le pasa al ser humano cuando pierdes esa fe?
¿Y qué pasa si pierdes esa fe y te ves obligado a luchar contra algo que va más allá de ti? Como es la muerte de un familiar cercano y como es que tengas que ir a sacarle un demonio a la hija de una actriz. Entonces, creo que tiene una dosis increíble de humor, tiene una dosis increíble de novela negra. Y hay bromas aquí sobre el cine y sobre la religión. Y también es una crítica a la manera de la religión de ver el mundo y de ver a la sociedad y sobre todo a la parte joven de la sociedad. Entonces, a mí me parece que vale la pena y que es una novela muy importante. Para mí, les voy a ser muy honesto, hay muy pocas cosas en este mundo que me han provocado sentir terror. Creo que El Exorcista me ha provocado terror, pero no de una manera de tengo miedo de quedarme solo en la noche a dormir en mi cuarto. Es más terror de hay cosas más allá, es más terror de qué pasa si me quedo solo y pierdo esto que es la fe. Y qué tantas fuerzas hay allá afuera a las que tengamos que enfrentarnos algún día. Y si sí, ¿qué tengo que hacer yo para poder enfrentarlas y si lo voy a lograr? Me parece que el personaje principal se ve obligado a lidiar con cosas que no cualquier ser humano podría vencer. Y entonces pues es interesante ver si las vence o no las vence. Y ver si es cierto que nuestro Señor Todopoderoso está detrás de nosotros para salvarnos después de cualquier caída. Que yo lo dudo un poco. El siguiente libro es para mí muy importante y cuando lo pude conseguir lo busqué como por muchos lados y sí existe, está en muchos lados, está disponible en muchos lugares, pero hay muchas ediciones que no traen todo lo que traía la edición original. Robert W. Chambers fue una inspiración muy grande para Lovecraft, que es uno de mis escritores favoritos y vamos a hacer un paréntesis aquí porque a pesar de que estoy hablando de libros de terror y libros de terror que a mí me gustan, cabe destacar que voy a omitir a 4 autores. Que son muy importantes, pero los voy a omitir justo por esa importancia porque en algún momento va a haber videos sobre cada uno de ellos mucho más enfocados en su hacer. Y son 4. Es Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Stephen King y Joe Hill. Después hablaremos de ellos como a fondo. Regresando a Chambers, este libro se llama El Rey de Amarillo. Y les decía que yo peleé por conseguir esta edición porque a pesar de que no es una edición que para mí esté tan cuidada, es una edición de una editorial que se llama Vintage Lake, que se ve como muy independiente, pero está completo, el libro está íntegro aquí. Y son cuentos que hablan de la mítica de un libro que en algún momento existió que se llama El Rey de Amarillo, que se supone que fue una obra de teatro que en el segundo acto, o sea, cualquier persona podría leer el primer acto, pero si alguien osaba leer el segundo acto iba a perder la cabeza e iba a terminar muriendo de una manera extraña. Entonces, todos estos cuentos son sobre esa mítica y se desarrollan historias que podrían suceder a partir de lo que existe con ese libro. Son cosas muy raras, pero que sí te generan una sensación de malestar y de incomodidad, que no sé si necesariamente es terror, pero sí es como un indicio de ello. Perdonen ustedes, mis amigos, los organilleros están aquí abajo tocando, pero bueno, no podemos frenar la vida. Y además son muy bonitos porque en plena cuarentena siguen animando las vidas de las personas que vivimos en esta colonia. Darles una monedita. Aventémosles una monedita. Y entonces estos cuentos son cosas muy raras, pero a mí sí me hicieron sentir algún tipo de malestar. Entonces espero que los lean y que les causen pesadillas. Y si no, pues por lo menos exploran un poco este mundo del que Lovecraft después se enamoró tanto y del cual partió para escribir muchas cosas muy interesantes. Y mi última recomendación de este video es un libro que yo descubrí así, de chiripa. Y la autora es una autora clásica americana de terror que todos conocen por su libro La Maldición de Hill House, que después se convirtió en una serie increíblemente dirigida por Mike Flanagan. También existen otras cosas de Shirley Jackson y para mí de sus cosas más interesantes son sus cuentos. Uno en específico que es el que le da título a esta antología, pero todos los demás también son muy buenos e increíbles. Vamos a hablar de La Lotería. La Lotería es un cuento que se empapa de la tradición de los pueblos norteamericanos y habla de una tradición que se hace una vez al año en el que se hace una lotería en la que todos en el pueblo deben participar. Primero se descartan familias y después, ya que queda una familia, se decide quién de esa familia es el ganador de este año y el ganador
va a tener un destino curioso e interesante. Y me parece que es una crítica muy profunda sobre la tradición americana y el apego a costumbres que no necesariamente son vigentes y que no necesariamente son productivas, y más bien hablan un poco de la enfermedad adentro del pensar del hombre blanco. Como la lotería, hay 1001 cuentos más aquí que son muy interesantes. Creo que es una lectura que puede irse como un vaso de agua porque es muy breve y entonces terminas un cuento y puedes ir a leer el siguiente mañana, o si te clavas puedes leer otro hoy, y te sumerges mucho en la mente de una gran escritora americana. Espero que alguno de estos libros les haya motivado a leer más terror. Dice Lovecraft que el sentimiento más viejo del ser humano es el miedo, y que el más potente de ellos es el miedo a lo desconocido. Entonces pues vayan y prueben un poco de eso desconocido. Por favor, no dejen de contactarme en mis redes sociales o aquí abajo en los comentarios, decir si leen una de estas cosas y qué les pareció. Para mí es importante saberlo porque para mí son libros que han significado algo. Y nada, pues como ya les dije hace ratito, estaremos hablando de Stephen King, de Lovecraft, de Poe y de Joe Hill mucho más a fondo, y de algunas otras cosas. Nada más como breviario, quiero decirles que en este canal va a haber cine, va a haber literatura de terror, novelas negras, cómics y un montón de cosillas que tengo ahí entre mis curiosidades, porque soy toda una caja de monerías. Y entonces nada, pues que les vaya bien y no dejen de explorar nuevos territorios, porque creo que el que no arriesga no gana, y si no arriesgan ustedes salir de su zona de confort y probar cosas nuevas, creo que están en riesgo de perderse de un montón de contenido que puede ser muy interesante. Pues ahí va el cliché, dejen su comentario, denle like y suscríbanse si quieren saber un poco más de estas cosas o seguir viendo. Si algo de lo que les dije les pareció interesante, también tienen derecho a mentar madres y decir hablas muy mal o hablar pestes de mí, porque también para eso estamos. Y nada, estemos juntos en esto para salir pronto de esta crisis, y yo sé que nos veremos al final de la cuarentena. Bye.